molecular en la parte 3, es decir, veremos temas como las propiedades del código genético, la replicación del DNA y las mutaciones del DNA. Como primera parte tenemos que las propiedades del código genético principalmente se dividen en 5. La primera de ellas nos habla que el código genético no es ambiguo, es decir, que es inequívoco. ¿A qué se refiere con la propiedad de inequivocidad? Inequívoco. Muy bien. Se refiere a que un aminoácido específico es codificado por un codón específico. Posteriormente tenemos la propiedad de redundancia. Y esta nos habla que este mismo aminoácido puede ser codificado por diferentes codones. En este caso, el codón X, el codón Y, el codón A, el codón B, etcétera, etcétera, etcétera. Esto funciona principalmente por lo que conocemos como la posición bamboleante. La posición bamboleante es un proceso que en donde básicamente el mismo aminoácido es codificado, ya que la secuencia solamente cambia en su tercera posición. Esa es la posición bamboleante. Para esto, por ejemplo, vamos a tener a la alanina, para que se entienda lo siguiente. Y la alanina es codificada por los siguientes codones: GCC, GCU, GCA y GCG, donde, como vemos, la última posición es solamente la que cambia, pero todas nos dan el aminoácido de alanina. Obviamente hay excepciones a esta regla, y esas excepciones son para metionina y para triptófano. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra de las propiedades que debemos de tomar en cuenta es la propiedad de no superposición. Y esta no superposición se refiere a que el código genético solamente puede ser leído de 3 aminoácidos en 3 aminoácidos. Nuevamente hay excepciones para esta regla. Estas excepciones principalmente van respecto a los virus. Muy bien. Otra es lo correspondiente a la universalidad. Y esto principalmente se refiere a que el código genético es un continuo que se conserva a través de la evolución. Y bueno, las excepciones en humanos, al menos, es lo correspondiente al DNA mitocondrial. Y finalmente lo que a todos nosotros nos enseñan, que es el sentido de la vida, pues bueno, el DNA es unidireccional. ¿Cuál es esta dirección? De 5' a 3', y esto no va a cambiar. Ahora, en cuanto a lo que corresponde a la replicación del DNA, vamos a tener esta imagen en donde cada letra señala un elemento importante en todo el proceso de replicación. Vale la pena decir entonces, a partir de este punto, que la replicación del DNA de células eucariotas y procariotas se va a llevar o se debe estudiar a la par, ya que muchas de las enzimas son análogas entre sí. También, en ambos tipos de células la replicación del DNA es semiconservativa. ¿A qué se refiere esto? Que a partir de la hebra original de la cual se va a realizar la replicación, las hebras finales, ambas de las hebras finales, el 50% de sus componentes proviene de la hebra que de origen. También ambos procesos son continuos y discontinuos, por ejemplo en la síntesis de los fragmentos de Okazaki, y como anteriormente se había mencionado, es un proceso con dirección de 5'
3'. El primer elemento es el origen de la replicación y lo podemos ver representado en la figura grande, en la letra A, origen de replicación, o también en este pequeño diagrama que especifica de una manera más precisa este origen de la replicación. En cuanto a ello, es una secuencia particular en el genoma en donde la replicación de DNA comienza. Puede ser de dos maneras. De una manera única, es decir, solamente hay un origen a la replicación, especialmente en las células procariotas, y de manera múltiple en las células eucariotas. Esto lo hace un proceso más eficiente al haber tantísima información que se tiene que duplicar. Este origen de la replicación, como se mencionó, va a ser el inicio de la síntesis de DNA, y como vemos aquí, va a ser el inicio para la síntesis de una cadena principal en estos dos sentidos, pero también para la síntesis de una cadena rezagada o una cadena, ¿cómo la denominan también? A manera de segmentos, olvidé el término apropiado en español, pero bueno, estos segmentos, como ustedes ven, al ir en otro sentido, pues no se completa una cadena principal, sino que se completa a manera de fragmentos, ¿de acuerdo? Entonces esa es la manera en la que se sintetiza también el DNA, a manera de una cadena rezagada. Bueno, otro de los elementos es la horquilla de replicación, que por algún motivo muchas veces se suele confundir con el origen de la replicación, ya que si bien en este punto es donde se separan la cadena molde para sintetizar la cadena principal y la cadena rezagada, pues bueno, eso no quiere decir que sea el comienzo de la síntesis de DNA. Entonces, pasando a este punto es que tenemos la horquilla de replicación, como les mencionaba. Esta va a ser una estructura a manera de Y que va a separar las cadenas moldes para sintetizar las cadenas principales y cadenas rezagadas. Este comienzo de la separación de las hebras es dado principalmente por la enzima helicasa. Esta enzima helicasa, una de sus funciones, básicamente la principal, pues, es dividir el DNA para obtener el DNA molde, la hebra molde, ¿de acuerdo? Y esta función de la enzima puede ser muchas veces alterada en síndromes específicos como el síndrome de Bloom, caracterizado por ser un síndrome autosómico recesivo, en donde se presentan personas con retardo en el crecimiento, inmunodeficiencia, y a diferencia de otras enfermedades que van a causar también retardo y inmunodeficiencia, hay un rash fotosensible característico que lo puede hacer diferenciarse de estas otras entidades. Lo que pasa en esta es que hay una mutación en el gen BLM, entonces va a ser simple de recordar, ya que BLM se encuentra en Bloom y de aquí también BLM. El siguiente elemento que debemos de revisar es lo correspondiente a las proteínas de enlace hacia la cadena única. Como ustedes saben, muchas de las propiedades físicas y químicas de las hebras en individual hacen que tiendan a juntarse con la hebra complementaria y generen esta doble hélice. Entonces, si yo no introduzco algún elemento que evite la unión, pues estas cadenas van a tender a unirse nuevamente en su doble hélice. Es por eso que yo agrego estas estructuras, estas proteínas en ambas cadenas individuales, para impedir que las hebras, una vez separadas, se vuelvan a juntar. Esa es la función. Entonces podemos resumirlo en: impide la unión de las hebras. Muy bien. Por otro lado,
tenemos la función de la topoisomerasa. La función de la topoisomerasa es muy interesante. Imaginemos que nosotros tenemos una doble hélice, pero a manera de estambre. Entonces, ustedes toman con cada una de sus manos un extremo de cada hebra y lo van a comenzar a separar, cual si ustedes fueran la helicasa. Se van a comenzar a dar cuenta que hacia el otro extremo que sigue junto, mientras ustedes van separando las hebras, el otro extremo, es decir, este punto de aquí, va a comenzar a presentar cierta resistencia a separarse, y al contrario va a empezar a generarse como que a partir de toda esta porción se va a enrollar aún más, impidiendo la separación. Este es un fenómeno físico que también ocurre a nivel del DNA, de manera que las topoisomerasas, sus funciones es realizar pequeñas rupturas en el DNA que está hacia el otro extremo, facilitando o impidiendo que se genere esta resistencia a la apertura de las cadenas. Entonces, básicamente esa es su función, pudiéndola resumir en impedir el superenrollamiento que se va a generar en el otro extremo. Y es interesante hablar en cuanto a las topoisomerasas, ya que estas topoisomerasas pueden ser deseadas en el sentido de que se les puede inhibir. Sí, se les puede inhibir en tanto células eucariotas o tanto en células procariotas. Por ejemplo, veamos que en células eucariotas, en primer lugar, tenemos ciertos fármacos que establecen como dianas terapéuticas estas topoisomerasas. Y sí, hay varias topoisomerasas. En células eucariotas tenemos fármacos como el irinotecan y el topotecan, en donde son fármacos que generalmente se suelen usar junto con también el etopósido y el tenipósido. Se suelen usar para pacientes con cáncer, de manera de que las células cancerígenas pues no se repliquen o tengan este superenrollamiento y no continúe la replicación del DNA. Pues bueno, estos fármacos, ¿qué van a hacer? Estos fármacos establecen como diana terapéutica el irinotecan y el topotecan la topoisomerasa 1, y el etopósido y tenopósido la topoisomerasa 2. La ayuda mnemotécnica para recordar esto es, para lo primero, ICAN, en donde I puede ser el número romano 1, es decir, topoisomerasa 1, y CAN para recordar cuáles son los fármacos, irinotecan y topotecan. Para el etopósido la ayuda mnemotécnica es un poco diferente, y es que para eso yo recuerdo que there are two sides of everything. Hay dos lados de cualquier cosa. Entonces en inglés etopósido se escribe toposide y tenoposide. Entonces de esa manera yo recuerdo que pues se refiere a lados, y siempre hay dos lados de cada cosa. Entonces topoisomerasa 2. En el otro extremo tenemos lo correspondiente a las células procariotas. Y en cuanto a las células procariotas, también se les puede inhibir las topoisomerasas para impedir la duplicación del material genético. Es el caso de fármacos como las fluoroquinolonas, en donde las fluoroquinolonas inhiben tanto la topoisomerasa 2, también denominada DNA girasa. Es medio complicado cuando nombran una misma cosa de diferentes maneras, pero bueno, topoisomerasa 2 y DNA girasa, o DNA girasa, y la topoisomerasa 4. La manera de recordar esto es que fluoroquinolonas, por un juego como de palabras, pudiéramos pensarlo como fluor, como for, suena parecido, for quinolonas. Entonces
ya me hace recordar el for con el topoisomerasa 4, y yo sé que para llegar a 4 es 2 por 2, entonces también la topoisomerasa 2. Bueno, continuando con el siguiente elemento necesario para la duplicación del material genético, tenemos tenemos a las primasas. Las primasas, como su nombre los dicen, van a proveer de un primer, pero este primer es un primer de RNA. El primer de RNA, que son las figuras que se ven amarillas aquí, aquí y aquí, van a proveer de un primer de RNA, y este primer de RNA va a ser el sitio en donde la replicación puede iniciar, en donde la polimerasa 3 puede iniciar su función. Básicamente, si quisiéramos hacer una analogía, concretamente la primasa sería como el pequeño cilindro de metal en los cierres, en los zippers, que se introduce pues como en una ranura para poder subir el cierre. Entonces quizás pudiera ser una analogía válida. Como les decía, entonces provee del sitio para que funcione la DNA polimerasa 3. Esta DNA polimerasa 3 solamente en procariotas, ya que pues en eucariotas solo es DNA polimerasa y ya, funciona en el sentido como todo, de 5' a 3'. Sin embargo, esta también va a tener una función de comprobar las lecturas o los nucleótidos que está añadiendo. Eso por una función de 3', 5' exonucleasa. Entonces, esa comprobación de lectura va a ser la única que va a ocurrir en sentido contrario. De ahí en más, la síntesis va a ocurrir en 5', 3'. Y este punto también puede ser un punto, una diana terapéutica, si nosotros agregamos, específicamente si modificamos la porción del grupo hidroxilo en el extremo 3', de manera que previene la adición del siguiente nucleótido y entonces inhibe la duplicación del DNA. Ok, como ya les había comentado, aunque yo ya inicié mi síntesis de DNA de material genético, ya que yo tenía un primer de RNA que iba a ser reconocido por la polimerasa 3, ese primer, una vez que se completa ese fragmento, ya no lo necesito, entonces es necesario retirar ese primer. Ese primer se retira con la función de la DNA polimerasa 1, función que también se lleva a cabo en el sentido 5', 3'. Como se ve en esta imagen, es que se remueve el primer para poder introducir o para poder ligar los fragmentos que se fueron creando. Como ustedes podrán haberse dado cuenta, en esta cadena de arriba, una vez que yo tengo el primer, se comienza la síntesis de DNA en este sentido y jamás se para. Sin embargo, en la hebra que se está sintetizando en el sentido contrario, yo agrego un primer, en este caso de agrego un primer y se comienza a sintetizar como el sentido es de 5', 3', se comienza a sintetizar en este sentido y luego se coloca otro primer y se sintetiza en este otro sentido. Luego justamente aquí va otro primer y se comienza a sintetizar en este sentido. Pero como los primers yo los voy a quitar a través de la función de la DNA polimerasa, esos fragmentos que denominamos fragmentos de Okazaki van a necesitar unirse por medio de una enzima más, que es la DNA ligasa, que como su nombre lo dice, va a ligar estos fragmentos. Lo que hace básicamente la DNA ligasa es formar un enlace de fosfodiéster. Enlace fosfodiéster. Y bueno, es que así ya completamos la cadena o la síntesis de DNA. Otro de los conceptos que se menciona en el First Aid es acerca de la telomerasa. Sin embargo, esto de la telomerasa no se manifiesta en la imagen que veíamos anteriormente. ¿Qué hace la telomerasa? Básicamente es una enzima exclusiva en células eucariotas que tiene una función de transcriptasa reversa. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno,
que el sentido normal es que a partir de DNA vamos a obtener RNA. Sin embargo, lo que hace la transcriptasa reversa es a partir de RNA se obtiene DNA. No es lo común, entonces por eso tiene este otro nombre. ¿Y qué va a hacer? Va a añadir una secuencia, esta en específico, al extremo 3' de la cadena. ¿Por qué? Porque al duplicarse el material genético es completamente normal que se pierda información o que se pierdan, en este caso, nucleótidos. La manera de evitar que se pierda contenido importante es añadiendo esta cadena o esta secuencia que sí está permitido perderse. Justamente entonces es que esta secuencia se comienza a perder tras cada duplicación, lo cual limita entonces la capacidad replicativa de las células. De ahí que cuando la telomerasa se encuentra alterada, se pueden observar células cancerígenas que básicamente van a permitir una replicación ilimitada. La manera de recordar cuál es esta secuencia, porque desde luego puede ser preguntable, es con la siguiente mnemotecnia. La ayuda entonces es telomerase tags for greatness and glory. Eso lo vamos a ver. Telomerase, la T, la primera T. Tags, tag. Greatness, la segunda G. And glory, la tercera G.